La guardia de la prisión invitó al exconvicto a humillarlo, pero llegó con un abogado y 5 demandas que destruirían todo lo que creía saber sobre el poder. Vaya, 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 si no es el prisionero 47.291, dijo con desdén el oficial Marcus Webb al abrir la puerta de su cabaña junto al lago. La tarde de otoño era fresca, pero la malicia en su voz podría haber congelado el mismísimo verano. No estaba segura de que aparecieras, Rodríguez. Pensé que tal vez ya habías aprendido a mantenerte en tu sitio. Sara Rodríguez estaba en el umbral de su puerta, con su figura de 34 años firme a pesar de los 8 años de infierno que este hombre le había hecho pasar entre rejas. La invitación había llegado 3 semanas después de su liberación, una invitación de boda con una nota manuscrita que le revolvió el estómago. Ven a ver cómo es una mujer de verdad cuando se casa con un hombre de verdad. Asiento de primera fila reservado solo para ti. Hola, agente Webb, respondió con calma, sin que su voz transmitiera la desesperación que recordaba de su último encuentro en aislamiento. Algo en su tono lo hizo detenerse. No era la misma mujer que le había rogado que parara durante aquellas noches oscuras en las que las cámaras fallaban misteriosamente. Los años la habían cambiado de maneras que Marcus no pudo reconocer de inmediato. Donde esperaba ver la desesperación hundida de un exconvicto destrozado, encontró unos ojos claros e inteligentes que lo observaban con una intensidad inquietante. Su postura también era diferente. Ya no era la postura encorvada y defensiva de alguien que intenta hacerse invisible, sino el porte seguro de alguien que ya no tiene nada que temer. Detrás de ella, un hombre con un costoso traje azul marino dio un paso al frente. Buenas noches, señor Webb. Soy el abogado James Morrison de Morrison y Asociates. Mi cliente tiene algunos asuntos que le gustaría discutir con usted antes de la ceremonia de mañana. La sonrisa segura de Marcus se desvaneció. ¿Qué demonios es esto? Sara, ¿a qué estás jugando? El abogado abrió un maletín de cuero y sacó una gruesa carpeta manila. Nada de juegos, señor Webb. Solo justicia. Mi cliente ha pasado los últimos 6 meses documentando información muy interesante sobre su conducta durante su estancia en el correccional de Riverside. Sara no apartó la mirada de Marcus mientras veía cómo palidecía. Durante 8 años, había soportado sus abusos, sus amenazas, la destrucción sistemática de sus denuncias a través de los canales oficiales. Era su primera vez en un delito, malversación de fondos para pagar las facturas médicas de su hija, cuando el seguro le negó la cobertura para un tratamiento experimental contra la leucemia. No pasó inadvertida para ella la ironía de que intentar salvar la vida de su hija la hubiera llevado a perder 8 años de ella. Marcus había detectado su vulnerabilidad desde el primer día. Un contador de clase media sin conocimiento de la calle, sin contactos, sin entender la política carcelaria. La había aislado de los demás reclusos, la había convencido de que la cooperación era su única vía de supervivencia y luego había explotado sistemáticamente esa desesperación para sus propios fines perversos. No puede probar nada, balbuceó Marcus, agarrando el marco de la puerta con la mano. Es su palabra contra la mía. Nadie le va a creer a un exconvicto antes que a un oficial condecorado. Sara sonrió por primera vez en años, no la sonrisa rota y desesperada que lucía en prisión, sino algo que Marcus nunca había visto. La sonrisa de alguien que tenía todas las de ganar. De hecho, señor Webb, intervino el abogado Morrison, tenemos pruebas bastante sustanciales. Grabaciones de seguridad de sus dispositivos personales, registros financieros que muestran pagos realizados para silenciar a otras víctimas y declaraciones juradas de 6 exreclusos. Ah, ¿y esto? Levantó una pequeña grabadora que le heló la sangre a Marcus. Era el mismo modelo que había visto en tiendas de electrónica, de esas que podían funcionar durante horas sin ser detectadas. Verás, continuó Sara, con la misma voz inquietante, pasé 8 años aprendiendo tus patrones, Marcus. Cada guardia corrupto con el que trabajaste, cada recluso al que atacaste, cada vez que te creías intocable. Memoricé los cambios de turno, documenté tus transacciones financieras y forjé relaciones con mujeres cuyas vidas destruiste. El mundo de Marcus empezó a derrumbarse al darse cuenta de que la mujer que tenía ante él ya no era la prisionera aterrorizada que recordaba. Era alguien que había usado cada momento de su libertad para construir metódicamente un caso que acabaría con su carrera, su matrimonio y su libertad. La boda de mañana será muy interesante, dijo Sara en voz baja. Sobre todo cuando tu novia y todos tus colegas descubran qué clase de hombre eres en realidad. El viento otoñal arreció, trayendo consigo el aroma de las tormentas que se avecinaban y la promesa de ajustes de cuentas largamente esperados. Mientras Marcus contemplaba la evidencia que podría destruir su vida entera, una pregunta ardía en su mente.
¿Cómo había logrado la mujer rota a la que había atormentado durante 8 años orquestar algo tan devastador? Lo que no sabía era que el verdadero plan de Sara era mucho más complejo de lo que ella misma le había revelado a su abogado, y la boda del día siguiente revelaría secretos mucho más profundos de lo que nadie imaginaba. Si te atraen las historias de justicia y redención, no olvides suscribirte para ver cómo se desarrolla el plan cuidadosamente elaborado de Sara, de maneras que dejarán a todos sin palabras. ¿Crees que puedes entrar en mi vida y amenazarme? Marcus cerró la puerta de golpe tras él, saliendo al porche donde Sara y su abogado esperaban. Le temblaban las manos, pero su voz transmitía el mismo veneno que había aterrorizado a los reclusos durante más de una década. Llevo 15 años protegiendo a esta comunidad de escoria como tú. Mi historial es impecable. La ironía no pasó desapercibida para Sara. Marcus Webb había construido toda su identidad sobre la base de ser intocable. 15 años de ascensos, reconocimientos y premios de la comunidad, todo ello sobre una base de abuso sistemático que nadie se había atrevido a desafiar. Hasta ahora. El abogado Morrison sacó una tableta y pasó a un archivo de video. Señor Webb, es su voz. Nadie le creerá a un convicto antes que a mí. Cállate la boca o te extenderán la sentencia. La grabación era nítida. La voz de Marcus amenazaba a una joven en lo que parecía un trastero. Sara vio cómo el rostro de Marcus palidecía. Recordaba ese día a la perfección. Era Jessica Martínez, de apenas 21 años, cumpliendo 6 meses de prisión por robar leche de fórmula para su bebé recién nacido. Marcus la había acorralado después de que intentara denunciar su comportamiento inapropiado al director. Jessica aguantó 2 meses más antes de intentar suicidarse en su celda. Eso está fuera de contexto, balbuceó Marcus, pero su confianza se resquebrajaba como el hielo bajo presión. No puede grabar a la gente sin su consentimiento. Esto es acoso, intimidación a un agente de la ley. En realidad, sonrió fríamente el abogado, esto lo grabó el sistema de seguridad que usted instaló personalmente en su oficina. El mismo sistema que, por alguna razón, fallaba constantemente cada vez que llevaba a ciertos reclusos a reuniones disciplinarias. Es curioso cómo los problemas técnicos eran tan selectivos. ¿No cree? Marcus siempre había cuidado su imagen. Entrenaba béisbol infantil, colaboraba como voluntario en eventos de recaudación de fondos de la iglesia y donaba a fondos benéficos de la policía. El servidor público perfecto con una vida privada oscura que, según él mismo, estaba justificada. Después de todo, estas mujeres eran criminales, se merecían lo que les pasara. La mente de Sara se desvió hacia su vestido de novia colgado en su apartamento, no para su propia boda, sino para la ceremonia del día siguiente. La prometida de Marcus, la detective Lisa Chen, había sido amiga por correspondencia de Sara durante su último año en prisión. Lisa no tenía ni idea de que la mujer a la que le había estado escribiendo, ofreciéndole ánimo y amistad, era la misma exconvicta a la que su prometido había maltratado. ¿Quieres saber qué es lo realmente interesante?, continuó Sara, con la voz en un tono inquietantemente tranquilo. Tu prometida, Lisa, cree que ha estado asesorando a una delincuente reformada llamada Sofía Rodríguez. Esa soy yo, Marcus. Durante 8 meses, me ha contado todo sobre su relación, sus hábitos, su horario. Marcus sacó su teléfono con dedos temblorosos. Lisa necesita saber sobre este acoso. Hará que los arresten a ambos por extorsión, acoso y conspiración. Por favor, llámala, dijo Sara en voz baja, con un dejo de satisfacción en la voz. Pregúntale sobre las cartas que ha estado escribiendo a grupos de apoyo para reclusos. Pregúntale sobre la mujer llamada Sofía, a la que ha estado asesorando. Pregúntale qué opina de los guardias de prisión que abusan de su poder. El teléfono se le escapó de las manos a Marcus, resonando en el suelo de madera del porche. El sonido pareció resonar en su mente mientras comprendía la magnitud de la preparación de Sara. Durante meses, Sara se había escrito con Lisa bajo un nombre falso, averiguando con detalle la vida familiar de Marcus, sus hábitos, su horario. Lisa, sin saberlo, le había proporcionado detalles sobre las pesadillas de Marcus, su problema con la bebida, su paranoia sobre los presos desagradecidos que lo perseguían. Incluso había mencionado cómo Marcus insistía en tener cámaras por toda la casa por miedo a las represalias. Tus pesadillas, continuó Sara, observando su rostro. Lisa me las contó. Cómo te despiertas gritando sobre prisioneros que vienen a vengarse. Cómo revisas las cerraduras 3 veces cada noche. Cómo tienes un arma cargada en cada habitación por miedo a la venganza. La bravuconería de Marcus había desaparecido por completo,
reemplazada por el miedo puro de un hombre que por fin había encontrado la horma de su zapato. ¿Qué? ¿Qué quieres de mí? ¿Dinero? Puedo pagarte para que guarde silencio sobre esto. Verá, señor Webb, continuó el abogado Morrison, sacando más documentos, mi cliente no solo documentó sus crímenes. Lo estudió. Aprendió sus patrones, sus debilidades, sus miedos. La boda de mañana no se trata solo de exponerlo, se trata de mostrarle al mundo quién es realmente cuando cree que nadie lo ve. Sara se levantó lentamente, su semblante sereno era más aterrador que cualquier amenaza. No quiero su dinero, Marcus. Quiero justicia para Jessica Martínez, quien nunca se recuperó de lo que usted le hizo. Sigue en terapia, aún tiene miedo de estar sola con hombres con autoridad. Quiero justicia para Carmen Rodríguez, sin parentesco, a pesar del nombre, quien cumplió 1 año más de prisión porque intentó denunciar su abuso y usted la acusó de hacer acusaciones falsas contra el personal. La tarde de otoño se oscurecía a medida que Sara continuaba, su voz cobraba fuerza con cada nombre. Quiero justicia para María Santos, a quien agrediste en la lavandería y luego trasladaste a máxima seguridad cuando se quejó. Para Angela Williams, a quien amenazaste con aislamiento si no cooperaba con tus exigencias. Para otras 17 mujeres cuyas vidas destruiste porque creías que tu placa te hacía intocable. Marcus se hundió en una silla del porche, comprendiendo por fin que la mujer destrozada a la que había atormentado había pasado 8 años planeando este momento. Pero lo que aún no comprendía era que el plan de Sara iba mucho más allá de destruirlo. Lo bonito de la paciencia, Marcus, es que te permite construir algo perfecto, dijo Sara, con la voz apenas por encima de un susurro. Mientras creías que me habías destrozado, yo documentaba a cada guardia corrupto con el que trabajaste, a cada director que te encubrió, a cada sistema que permitió que tu abuso continuara sin control. La boda de mañana revelaría conexiones que llegaban hasta las más altas esferas del sistema penitenciario, y Marcus era solo la primera ficha de dominó de una cadena que se extendía más allá de lo que nadie imaginaba. La verdadera pregunta no era si Sara se vengaría, sino si Marcus sobreviviría al descubrir el verdadero alcance de lo que había desatado al subestimar a una mujer que no tenía nada que perder y mucho que ganar. 17 víctimas, repitió Sara, viendo cómo el rostro de Marcus se contraía con cada nombre. Pero aún no comprende el alcance de lo que ha desatado, ¿verdad? El abogado Morrison se acercó. Su tableta mostraba una red de conexiones que le heló la sangre a Marcus. Señor Webb, le presento a la detective Sara Rodríguez. Sí, la amiga por correspondencia de su prometida, Sofía, ha estado usando su nombre real todo este tiempo. Lleva 8 meses carteándose con Lisa, aprendiendo todo sobre su rutina, sus miedos, sus secretos. Marcus se tambaleó hacia atrás, mientras su mente se aceleraba para procesar la revelación. Eso es vigilancia ilegal. Trampa. No puede usar información obtenida con falsos pretextos. En realidad, interrumpió una nueva voz desde la entrada, se llama construir un caso federal. Una mujer con una chaqueta impecable del FBI salió de una camioneta negra, su placa brillaba bajo las luces del porche. Agente Patricia Valdés, Unidad de Corrupción Pública. Señor Webb, llevamos 2 años investigando la correccional de Riverside. La señora Rodríguez se convirtió en nuestro recurso más valioso el día que salió de su prisión. Las piezas del rompecabezas de 8 años de Sara empezaron a encajar con una precisión aterradora. Mientras Marcus creía haberla destrozado durante esas interminables noches de abuso, ella había estado documentando a cada guardia corrupto, memorizando turnos y forjando relaciones con otras víctimas. ¿El trastero donde había agredido a Jessica Martínez? A Sara le habían encomendado limpiarlo a la mañana siguiente, encontrando pruebas que la había dejado olvidadas por descuido. Las grabaciones del trastero no fueron accidentales, explicó Sara, con voz firme a pesar de la rabia que le quemaba el pecho. Instalé esas cámaras yo mismo durante el trabajo de guardia. ¿Los registros financieros que muestran pagos para silenciar a las víctimas? Ayudé a rastrear esas cuentas a través del sistema informático de la prisión cuando trabajaba en administración. Cada prueba que ven esta noche tardó meses en recopilarse, y nos entregaron la mayor parte ustedes mismos. La transformación de Sara no había comenzado con su liberación, había comenzado 3 años después de su condena, cuando conoció a la doctora Rebecca Torres, una abogada de derechos civiles que trabajaba pro bono para los reclusos. La doctora Torres había visto algo en la meticulosa documentación de Sara sobre el abuso, sus cuidadosas notas ocultas en su Biblia personal, su capacidad para recordar fechas, horas y testigos con precisión fotográfica. El teléfono de Marcus vibró con un mensaje de texto.
Le temblaban las manos al leer, boda cancelada. Agentes del FBI en mi casa lo están registrando todo. No me contacten. Hemos terminado. Lisa. Encontró las cartas, dijo Sara en voz baja, sacando un sobremanila. Las auténticas. Las que le escribiste a tu amigo, el oficial Bradley, presumiendo de haber domado al nuevo pescador. Esas en las que describiste exactamente lo que les hiciste a Jessica Martínez y a los demás. Mi favorita, Rodríguez lloró tanto que pensé que se pondría a hiperventilar, pero eso es lo divertido. El agente Valdés se acercó mientras Sara seguía leyendo. Oh, esta joya. ¿Estas zorras creen que pueden presentar denuncias? Les enseñaré lo que les pasa a los soplones. Para cuando termine con Rodríguez, me estará rogando que pare solo para poder terminar su frase en silencio. El aire otoñal se densificó con la desesperación de Marcus al comprender el alcance de su exposición. Lisa llevaba 3 semanas con un micrófono oculto, grabando cada conversación en la que Marcus presumía de sus conquistas, cada momento en que bajaba la guardia y revelaba al monstruo que se escondía bajo su imagen pública. Verás, Marcus, continuó Sara, Lisa no es solo detective, es de asuntos internos. Lo ha sido durante 2 años. Cuando el agente Valdés la contactó para investigar la corrupción en Riverside, Lisa se ofreció voluntaria de inmediato. Había estado recibiendo informes sobre mala conducta de los guardias, pero nunca había conseguido que los reclusos declararan. Hasta que empezó a escribirse conmigo. Marcus sacó su arma reglamentaria con manos temblorosas, mientras sus 15 años de autoridad se desmoronaban a su alrededor. No puedes destruir mi vida así. Tengo una carrera, una reputación, una comunidad que me respeta. Baja el arma, Webb, ordenó la agente Valdés, desenfundando su propia pistola con eficacia demostrada. Ya enfrentas cargos federales por violaciones de derechos civiles, agresión sexual, conspiración y crimen organizado. No añadas a la lista la amenaza de agentes federales. Pero Sara dio un paso al frente, sin miedo, con la mirada fija en el rostro aterrorizado de Marcus. No disparará. Marcus Webb es muchas cosas, un depredador, un abusador, un cobarde que solo se siente poderoso cuando sus víctimas están indefensas, pero no es un suicida. Sabe exactamente lo que les pasa a los policías corruptos en una prisión federal. ¿Tú no, Marcus? El arma temblaba en sus manos mientras el recuerdo de sus propias amenazas volvía para atormentarlo. ¿Cuántas veces les había dicho a los reclusos que los soplones no sobrevivían mucho tras las rejas? ¿Cuántas veces había descrito el destino que aguardaba a cualquiera que lo traicionara? Ahora esas mismas palabras parecían profecías de su propia fatalidad. Las 17 mujeres que victimizaste no son solo mis compañeras sobrevivientes, continuó Sara, con la voz cada vez más fuerte. Son madres, hijas, hermanas que llevan años esperando que alguien les crea. Jessica Martínez intentó suicidarse por lo que hiciste, pero sobrevivió. Mañana testificará, Marcus. Carmen Rodríguez cumplió condena extra porque tomaste represalias contra su denuncia, pero ella lo documentó todo. María Santos, Angela Williams, todas se presentarán. El arma de Marcus cayó al suelo del porche al darse cuenta de que mañana no se trataba solo de exponer sus crímenes, sino de revelar una red de corrupción mucho más profunda de lo que nadie sospechaba. El alcaide Thompson, quien había trasladado a las víctimas que habían cumplido con su deber al bloque de Marcus. El oficial Bradley, quien había ayudado a encubrir incidentes. El doctor Harrison, el psiquiatra de la prisión que había diagnosticado enfermedades mentales a los reclusos reacios para justificar el aislamiento. Todas las personas que permitieron tus abusos, todos los funcionarios que ignoraron las denuncias, todos los sistemas que te protegieron mientras silenciaban a tus víctimas, dijo Sara, viendo cómo la comprensión se reflejaba en los ojos de Marcus. Se suponía que la boda de mañana sería su momento de triunfo. En cambio, será el día en que caiga toda una red corrupta. La pregunta que atormentaría a Marcus durante toda su noche de insomnio no sería si Sara lo destruiría, sino si sobreviviría al enterarse de cuántas personas poderosas estaban a punto de caer junto a él cuando las fichas de dominó finalmente dejaran de caer, y si el sistema penitenciario en el que había confiado para protegerse le mostraría la misma misericordia que le había mostrado a 17 mujeres indefensas. La Catedral de Santa María estaba repleta con 300 invitados cuando los primeros agentes del FBI cruzaron las ornamentadas puertas. Marcus estaba sentado en el primer banco, con las manos esposadas a la espalda, viendo cómo su vida cuidadosamente construida se desintegraba en tiempo real. Damas y caballeros, anunció el agente Valdés a la atónita multitud, esta ceremonia es ahora una escena de un crimen federal. Por favor,
permanezcan sentados mientras ejecutamos nuestras órdenes judiciales. Los invitados a la boda, policías, funcionarios de prisiones, concejales, permanecieron paralizados mientras los agentes recorrían las filas, entregando citaciones y realizando arrestos. Marcus observó horrorizado cómo esposaban a su padrino, el alcaide Thompson, por aceptar sobornos para trasladar a reclusas obedientes al bloque de Marcus. Sus padrinos, compañeros guardias que habían participado en la red de abusos, fueron conducidos uno a uno. Sarah se encontraba ante el altar donde se suponía que Marcus se casaría, ahora con su ropa de verdad, un sencillo traje negro que inspiraba más respeto que cualquier vestido de novia. En sus manos llevaba una gruesa carpeta que contenía 8 años de meticulosa documentación. Marcus Webb, empezó, su voz resonando con claridad por el sistema de sonido de la catedral. Durante 8 años me dijiste que no era nada. Que no valía nada. Que nadie le creería a un convicto antes que a un oficial condecorado. Abrió la carpeta. Te equivocaste en todo. La congregación se quedó sin aliento cuando el agente Morrison proyectó imágenes en las pantallas de la catedral, grabaciones de seguridad de Marcus agrediendo a reclusas, registros financieros que mostraban sus pagos para silenciar a las víctimas, mensajes de texto que presumían de sus sesiones disciplinarias privadas. Cada prueba se había recopilado durante la investigación sistemática de Sarah, con la ayuda de otras 17 sobrevivientes que finalmente encontraron el coraje para hablar. Lisa Chen, todavía con su vestido de novia, estaba de pie al fondo de la catedral con lágrimas en los ojos. Lo grabé todo, anunció a la multitud. Cada conversación en la que presumía de lo que hacía. Cada vez que se reía de cómo destrozaba a mujeres que no podían defenderse. Llevo 3 semanas trabajando con el FBI. Marcus finalmente encontró la voz, desesperado y roto. Sarah, por favor. Yo era diferente entonces. Puedo cambiar. Tengo dinero, puedo arreglar esto. ¿Arreglarlo? La voz de Sarah se alzó con 8 años de rabia contenida. ¿Puedes traer de vuelta a Jessica Martínez, quien se suicidó 6 meses después de ser liberada por lo que le hiciste? ¿Puedes reparar el trauma que le infligiste a Carmen Rodríguez, quien aún no puede dormir sin pesadillas? ¿Puedes restaurar la dignidad que les robaste a 17 mujeres que confiaron en el sistema para protegerlas? La catedral quedó en silencio, salvo por el sonido de las esposas al cerrarse mientras arrestaban a más conspiradores. La madre de Marcus, que había volado desde Ohio para la boda, sollozó abiertamente al darse cuenta de en qué se había convertido su hijo. Tu placa, tu autoridad, tu reputación, continuó Sarah, todo se construyó sobre el ánimo destrozado de mujeres que creías que nunca se defenderían. Pero no solo luchamos, Marcus. Nos organizamos. Documentamos. Esperamos el momento perfecto para mostrarle al mundo quién eres realmente. El agente Valdés se adelantó con la orden de arresto final. Marcus Webb, estás acusado federalmente por violaciones de derechos civiles, agresión sexual, conspiración y crimen organizado. Las pruebas recopiladas por la señora Rodríguez y nuestro equipo de trabajo han dado lugar a cargos contra 43 personas en lo que llamamos el mayor caso de corrupción carcelaria en la historia del Estado. Mientras se llevaban a Marcus encadenado, pasando por los mismos bancos donde sus colegas y amigos permanecían sentados en un silencio atónito, Sarah sintió algo que no había experimentado en 8 años. Paz. No la satisfacción vacía de la venganza, sino el profundo alivio de la justicia finalmente impartida. La catedral se vació lentamente, los invitados susurraban conmocionados y avergonzados. Muchos conocían los rumores, las historias susurradas, las reclusas que parecían desaparecer en las sombras del sistema. Su silencio había sido complicidad, y hoy habían presenciado esa complicidad expuesta de la manera más pública posible. Pero mientras Sarah reunía sus archivos de pruebas, supo que este momento era solo el comienzo de algo mucho mayor, un ajuste de cuentas que alcanzaría cada rincón de un sistema que había protegido a depredadores mientras silenciaba a sus víctimas. Y la pregunta que definiría los juicios venideros era si la justicia demorada aún podría convertirse en justicia impartida cuando finalmente saliera a la luz el alcance total de la conspiración. 18 meses después, Sarah Rodríguez caminaba por los pasillos del Departamento de Justicia en Washington, D.C., con sus tacones resonando con seguridad en el suelo de mármol. La mujer que antes fregaba suelos de prisiones ahora portaba un maletín con recomendaciones políticas que transformarían las instituciones penitenciarias de todo el país. Señora Rodríguez, sonrió la fiscal general Patricia Williams al entrar Sarah en la sala de conferencias. Su testimonio ante el Congreso la semana pasada fue extraordinario. La ley de reforma penitenciaria de 2026 no existiría sin su valentía.
Sara se había convertido en más que una superviviente, se había convertido en la artífice de un cambio sistémico. Su fundación, Voces tras las rejas, había ayudado a más de 200 reclusos a reintegrarse a la sociedad, mientras que su trabajo de consultoría con el FBI había dado lugar a investigaciones de corrupción en 2 estados. Los 8 años que había dedicado a documentar abusos se habían transformado en una carrera luchando por quienes no podían defenderse. Mientras tanto, Marcus Webb, sentado en su celda de la prisión federal, miraba fijamente un artículo de periódico sobre el último logro de Sara. La ironía no le pasó desapercibida. Ahora experimentaba la misma impotencia que antes había infligido a otros. Su matrimonio se había disuelto, su pensión revocada, su reputación destruida. Antiguos colegas cruzaban la calle para evitar ser vistos cerca de él. Las 17 mujeres que había victimizado habían recibido indemnizaciones sustanciales gracias a la demanda colectiva que Sara había ayudado a organizar. La familia de Jessica Martínez utilizó el acuerdo para establecer un fondo de becas para hijos de padres encarcelados. Carmen Rodríguez había vuelto a estudiar y se había convertido en trabajadora social especializada en recuperación de traumas. Lisa Chen, la detective que había sido cómplice involuntaria de Marcus antes de convertirse en su mayor traidora, ahora dirigía la nueva Comisión de Supervisión Penitenciaria del Estado. Había testificado que el enfoque metódico de Sara hacia la justicia le había enseñado cómo era el verdadero trabajo policial, paciente, minucioso y centrado en proteger a los vulnerables en lugar de explotarlos. Lo más difícil, declaró Sara ante un auditorio abarrotado de la Facultad de Derecho de Harvard durante su discurso inaugural, no fue sobrevivir 8 años de abuso. Fue elegir transformar ese dolor en propósito en lugar de dejar que me consumiera con odio. El público, compuesto por futuros abogados, estaba pendiente de cada palabra mientras ella continuaba. Marcus Webb pensó que me había destrozado, pero en realidad me forjó. Cada noche que me hacía sentir impotente se convertía en combustible para el día en que recuperaría no solo mi propio poder, sino que ayudaría a otros a encontrar el suyo. La agente Valdés, quien trabajó en el caso, declaró posteriormente a la prensa que la investigación de Sara fue la más metódica y exhaustiva que había visto en 20 años de aplicación de la ley federal. La mayoría de las víctimas quieren venganza inmediata, explicó. Sara quería un cambio permanente. La red de corrupción que había protegido a Marcus y a sus cómplices fue desmantelada poco a poco. 43 funcionarios recibieron sentencias federales, el sistema penitenciario se sometió a una reestructuración completa y se establecieron nuevos mecanismos de supervisión para prevenir futuros abusos. Pero quizás el momento más impactante llegó cuando Sara visitó la correccional Riverside, no como prisionera, sino como inspectora federal. Recorrió los mismos pasillos donde una vez fue víctima, ahora con la autoridad para garantizar que ninguna otra mujer sufriera como ella. Las reclusas observaban con asombro cómo esta mujer serena y digna revisaba sus expedientes y escuchaba sus quejas con genuina preocupación. Desconocían su historia, pero presentían que algo importante estaba sucediendo, alguien que comprendía su mundo finalmente estaba en condiciones de cambiarlo. Mientras el coche de Sara se alejaba de la prisión por última vez, reflexionó sobre la verdad que había aprendido en su camino. La mejor venganza no es destruir a tus enemigos, sino construir algo tan poderoso y positivo que su odio se vuelva irrelevante. Marcus Webb había intentado quebrantar su espíritu, pero en cambio había despertado una fuerza por la justicia que lo sobreviviría a ambos. La mujer que una vez le rogó clemencia a un guardia corrupto se había convertido en alguien capaz de hacer justicia a miles. A veces, la derrota más devastadora que puedes infligir a quienes te hacen daño es simplemente negarte a dejar que su crueldad defina tu destino. Si esta historia sobre cómo transformar el dolor en propósito te resonó, suscríbete a nuestro canal para descubrir más historias inspiradoras sobre cómo personas comunes superan desafíos extraordinarios y transforman sus luchas en fuerza que transforma el mundo.